O visita nuestra página de Instagram @barrasjoe.ok y reserva tu fecha hoy. Barras Joe, donde la buena bebida se convierte en la protagonista de la fiesta. ¡Salud! En tu celular tenés tu mundo y tu mundo está conectado a la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ. Las noches de los miércoles en la RZ mezclamos historias y música con una propuesta distinta. 6 grados de separación. Diego Masei nos cuenta las grandes historias relacionadas con la música. Vamos a hablar 1 hora sobre música. 6 grados de separación. Historias mínimas alrededor de la música con un protagonista que nos va a disparar hacia otras historias, hacia otros artistas. 6 grados de separación. Todos los miércoles, 23 horas, aquí en la RZ. Para nuestros festejos siempre pensamos en Las Manolas. Las Manolas, Catering Express, perniles, carnes y más. Todo cocinado al horno de leña. Nosotros te lo llevamos a tu casa. Las Manolas, la mejor opción para una juntada, una reunión o un evento especial. Lasmanolas.com.ar, en Instagram @las.manolas. Contanos tu punto de vista y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28. Somos un medio que siempre va por el medio. La RZ, la radio que va con vos. Siento muy dentro la voz de mis abuelas, susurrándome paso a paso la receta. Un poco de tomillo y bastante irreverencia. Una copita de ron para calmar las penas. Azafrán para matar el afán y de paso la vergüenza. ¿Qué pasaría si intentas cambiar angustias por fiesta? Traigo la cumbia del viento para que crezca el aliento, para que canten las voces que han callado por tanto tiempo. Traigo la cumbia y te envuelvo entre mis cantos de fuego. Los traigo desde mis ancestros, repítelo, son amuletos. Ay, la, 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 la. 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 Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá nosotras muy felices de estar en nuestro 6º programa, en nuestro 6º episodio de esto que llamamos Frecuencia Operativa, que es el programa de la Escuela de Psicología Social del Sur. Y como venimos haciendo ya los últimos programas, tenemos la presencia de la doctora Gladys Adamson acá con nosotros. Bueno, también feliz de estar con ustedes nuevamente y vamos a seguir enlazando narraciones de la vida cotidiana, de la vida como momentos históricos, digamos, y los conceptos de Enrique Pillón Rivière. Buenísimo, gracias. Y también Angie Erusalinsky, que va a ser el nexo de comunicación entre ustedes, los oyentes y nosotras. Bienvenida, Angie. Así es, Male. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, como bien les decía Male, yo voy a hacer el nexo. Creo que por ahí les cuento a los que no estaban atentos. Hicimos hace un ratito un vivo por el Instagram de la escuela. Estaban todos al pendiente. Como yo les decía, pueden entrar a la RZ Radio, YouTube, por si alguno está ahí medio colgado todavía, y ahí nos pueden ver y dejarnos los mensajitos por el chat. Y también tenemos el WhatsApp, ¿sí? Para que nos puedan mandar sus mensajes. Es el 11 22 62 77 28. Lo vuelvo a repetir porque puede pasar que lo estén anotando y no hayan llegado. Es 11 22 62 77 28. Así que ahí esperamos sus mensajitos, así yo después los puedo leer. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Bueno, como adelantaba
un poco Gladys y como fueron los programas anteriores, vamos a tener 3 bloques. En este primero, Gladys nos va a continuar contando sobre su historia. Ya tuvimos el placer de escuchar sobre su abuela, Agnes Giles, después sobre su mamá, Juana Adamson, y llegó el momento de que nos cuente sobre su propia infancia y adolescencia, que algo de esto ya adelantó, pero es el momento de escuchar más detalles sobre esto. Después vamos a tener un segundo bloque que vamos a hablar sobre, nos va a digamos, dar una mini clase express sobre subjetividad, y finalmente el tercer bloque va a ser para poner más la voz de ustedes en el WhatsApp o a través de lo que nos escriban, ya sea por YouTube, por las redes, como decía Angie, o por el WhatsApp, y Angie lo va a traer a la mesa. Así que ya hecha esta breve introducción, la invitamos a la doctora Gladys Adamson a que pueda continuar con su historia. Bueno, como decía Malena, empecé con la historia de mi abuela escocesa, continué después con la historia de mi madre, y hoy vamos a empezar con mi propia historia. Yo nací en Colón, Entre Ríos, pero es un nacimiento, no sé si llamarlo casual o sea, yo no lo siento como parte de mi nacimiento, digamos, al lugar fundante. ¿Por qué? Porque mi mamá, cuando estaba por tener familia, venía a la casa de su mamá. O sea, nosotros vivíamos en la frontera, que era un caserío, digamos, de 4 casas y una escuela, y vivíamos ahí, en la frontera, y en las vacaciones íbamos a Colón, Entre Ríos, porque tenía una playa hermosa, un río transparente, manso, magnífico. Pero mi mamá, cada vez que iba a tener familia, nosotros somos 4, los 3 primeros nacimos todos en Colón, Entre Ríos. Por esta razón, ahí vivía mi abuela y mi mamá iba a la casa de su mamá a tener familia. Bueno, yo fui una beba muy esperada porque mi mamá tenía 2 varones y estaba muy ansiosa porque quería tener la nena. Y me cuentan que cuando yo nací y descubrió que era una mujer, mi abuela fue corriendo al paredón que la separaba y la vinculaba al mismo tiempo con la vecina, y entonces gritaba: es una nena, es una nena, es una nena. Yo, sin embargo, sentí que me pesaba, digamos, de alguna manera el ser la tercera hija y ser mujer, porque me pusieron 3 nombres. Yo le reprochaba a mi mamá que había quedado bien con Dios y con el diablo y con todo el mundo a costa mía, digamos, porque yo me llamo Gladys porque tenía una tía que fue mi madrina, a la cual nunca conocí, era inglesa y era la esposa de un hermano de mi papá. Bueno, primer nombre. Inés por mi abuela, Agnes. Agnes es Inés en inglés, en escocés en este caso. Y Teresa, que nunca me dijo por qué me puso Teresa, pero yo intuyo que ella hizo una promesa a Santa Teresa. Y la promesa era que siempre iba a tener el retrato de la Santa Teresa en la... ¿Cómo es que se dice? En la cabecera de su cama.
en la pared. Tuvimos muchas mudanzas. Vivíamos en Formosa, nos mudamos a una casa de material ahí, después nos mudamos a Colón Entre Ríos, vivíamos en la casa de mi abuela, después tuvimos una casa propia y siempre en la cabecera de la cama de mi mamá estaba el retrato, la imagen de Santa Teresa, que se complementaba con una estatuilla, una escultura, digamos, pequeña, de unos 15 centímetros más o menos, de la santa. Con lo cual, yo creo que mi mamá hizo una promesa, que si nacía mujer, su tercer hija en este caso, le iba a poner Teresa de nombre y ella iba a siempre recordar a la santa. Con lo cual, cargo con todos esos compromisos y todas esas herencias, digamos, en un nombre muy incómodo. Cada vez que tengo que firmar, digamos, o poner mi nombre, tengo que poner los 3 nombres o iniciales. Esto es anecdótico, digamos, pero yo siento que el lugar de mi infancia fue la frontera. Formosa, bastante cerca de la frontera con el Paraguay. Las noches de tormenta, donde había luces bajas, se iluminaban con las luces de Asunción, de la capital del Paraguay. Se hablaba guaraní, por supuesto. Y bueno, tenía todo el encanto para mí de la naturaleza virgen, salvaje, o sea, estaba llena de animales. Era una zona de palmares, de pastos secos, duros, que estéticamente a mí me atraen muchísimo. Había cuises, eran comunes las vacas, los caballos, los perros, ñandúes a veces pasaban, más ocasionalmente venados, porque eran muy, muy tímidos. Se escuchaba, había un monte muy cerca, y se escuchaba el aullar de los monos carayá, los monos grandes. Al amanecer, sobre todo, se escuchaba su canto y al atardecer. O sea, era un entorno también lleno de mosquitos, de sapos. Cuando uno se calzaba, había que tener cuidado de no poner el pie y encontrar un sapo adentro del zapato, digamos. O sea, zona o sea, los insectos formaban parte, había que cuidarse de las avispas, de las arañas, de los sapos por la repulsión, digamos, eran totalmente inofensivos. Ahí teníamos una casa muy confortable, era una casa de adobe con techo de paja, pero teníamos mosaico, teníamos agua corriente y teníamos un filtro, hermoso filtro, como de 1,20 m, 1,40 m, de cerámica, que filtraba el agua. O sea, mi padre era muy ingenieril, digamos, y compró ese filtro que la verdad me gustaría tenerlo ahora, porque era bellísimo, estéticamente era muy, muy bello. Y tenía una canillita, se abría la canilla, pero era un filtro que había que limpiarlo. Cada tanto había que sacarle los filtros, que eran como unos, no sé cómo llamarle, como unos tubos, ¿no?, de cerámica, y la cerámica filtraba el agua, y quedaban como un poquito de arcilla, digamos, había que cepillarlos. Así que era una casa confortable. Yo creo que el primer recuerdo que yo tengo es, yo estaba con una muñeca muy grande, de esas muñecas antiguas que tenían el cuerpo de tela y las piernitas y la cabeza y los brazos
como si fuera cerámica, pero no era un material brillante, que no sé la verdad que... No, porcelana no, porque era liviano. Carey, o sí, no sé qué material, pero era duro. Y bueno, yo la tenía agarrada, estaba en la casa vieja, en la casa de adobe y de techo de paja, que había hecho mi padre, y por lo tanto podría tener 2 años y medio, 3 y medio, 4, porque vivía ahí hasta los 6 años más o menos. La cuestión es que se le cae una pierna a la muñeca. Ese fue creo que es mi primer recuerdo. Y yo creo que es un recuerdo encubridor, como diría el psicoanálisis, en el sentido de que mi padre tuvo un accidente por el cual se escapó un tiro y le rompió el fémur muy gravemente, con una herida expuesta. Yo creo que ese recuerdo, ese primer recuerdo, encubre una situación mucho más traumática, que era el accidente de mi padre. Mi padre, la cuestión es que estuvo 6 meses en el hospital británico para que le restablecieran la pierna. Por suerte ya había antibióticos en ese momento, porque era después del 45, que fue cuando aparecieron los antibióticos, y volvió. Siempre tuvo como una muy leve renguera, digamos, en el sentido de que se balanceaba, ¿no? Pero uno no podría decir que era rengo. Se balanceaba al caminar un poco, pero la verdad que hicieron un trabajo espléndido. Eran médicos y enfermeras con experiencia en la Segunda Guerra Mundial en ese momento, porque sería el 46, supónganse, 46, 47, eran veteranos los del hospital británico. Así que bueno, lo que recuerdo era que yo jugaba, el día en que sabía que llegaba mi padre, jugaba me encontraba con alguien y le decía, ¿sabés cuánto falta para que venga mi papá? No, me decía la otra persona, 0 días, le decía yo. Y era un juego repetitivo que se ve que yo necesitaba hacer. Bueno, esto da una idea, digamos, de un contexto violento y que lo era. O sea, tenía todo el encanto de la naturaleza, pero era un medio con mucha violencia. Una vez sufrimos un asalto, o sea, yo fui muy afortunada. Yo podría haber quedado huérfana a los 4 o 5 años, porque mi padre, que había empezado haciendo caminos, mi madre le pidió que no se alejara mucho de la frontera, porque claro, él iba haciendo caminos y le pedían que hiciera caminos cada vez más lejos de mi casa. Y mi madre quedaba sola con sus 3 hijos. Entonces mi madre se oponía a esa distancia y entonces mi padre dejó ese trabajo y puso lo que se llamaba en ese momento un almacén de ramos generales. O sea, era un almacén donde había alimentos como yerba, sal, harina, poroto, maíz, no sé, había una parte que era de alimentos. Pero también había otra parte que era de ropa, que era
frazadas, de sábanas, de ropa masculina, femenina. Después había otra parte donde había expendio de bebidas. Después había perfumería. O sea, era como una especie de supermercado, pero mucho más variado que los supermercados actuales. La cuestión es que una noche mi hermano estaba con fiebre, mi hermano mayor, digamos, el que me sigue, Eduardo, y mi mamá fue a buscar hielo a la heladera. Y la heladera, cuando cerraba la puerta, hacía un ruido bastante estruendoso, un clac, que en el silencio de la noche sonaba fuerte. La cuestión es que cuando mi mamá cierra la heladera, afuera suena un disparo. Con lo cual mi padre salta de la cama y van a espiar a la puerta. Entreabren, digamos, una puerta para espiar. Pero claro, había luz adentro de mi casa. Entonces ven la rendija de luz y disparan a la rendija. La cuestión es que la bala de Mauser, que es una bala como de 7 centímetros, o sea, es para casa mayor, arranca el pasamanos, digamos, el pasante de la puerta y pasa entre las piernas de mis padres, tanto entre las piernas de mi padre que estaba adelante, más la de mi mamá que estaba atrás, y ni los toca. Y mi padre, cuando ve que le responden, se va. A nosotros nos tiraron al piso, tiraron un colchón en el suelo y yo la verdad es que seguí durmiendo. O sea, mi hermano y yo seguimos durmiendo en el colchón en el piso y escuchaba, por supuesto, me despertaban, los tiros me despertaban, pero me volví a dormir. Mi padre se va a la otra punta de la casa, de donde nosotros estábamos, y empieza a intercambiar disparos desde una puerta que está en ese extremo, digamos. La cuestión es que le contestan, porque el Mauser hace una luz al disparar, sale luz del caño. Y entonces el otro sabe desde qué posición le dispararon y dispara a esa posición. La cuestión es que mi padre dice que le pasó una bala que pegó en la pared, pero que le salpicó polvo del adobe. O sea, pasó tan cerca que recibió una salpicadura del adobe en los ojos, en el ojo izquierdo. O sea que eso pasó a milímetros o centímetros de su cabeza. Con lo cual yo estoy convencida que hubiera sido mortal porque el Mauser es un arma. Uno de los disparos atravesó una palmera que estaba a la entrada de mi casa y tenía un orificio pequeño de entrada y tenía un orificio como de 20 centímetros en la salida, cuando salió, porque parece que gira, cuando impacta, gira y va como agrandando la herida, no sé cómo explicar. Eran unos bandoleros, digamos, que habían cruzado desde el Paraguay y venían a robar en el almacén de Ramos Generales de mi padre. Mi padre sale a buscarlos. Mi padre, cuando huyen, ensilla algún caballo y sale detrás de ellos. Y bueno, va tratando de seguir los rastros, digamos, que va detectando de la banda, y en determinado momento se acerca a una tranquera y el caballo se pone nervioso. El caballo empieza como a
refunfuñar, a resoplar, resoplidos, y ve que está inquieto, que el caballo se pone como inquieto. Y mi padre recuerda una pesadilla de mi hermano menor, donde se despierta una noche llorando y cuenta de que soñó que lo mataban a mi papá en una tranquera donde había pastizales y un alambrado, y entre el nerviosismo del caballo y el recuerdo de la pesadilla de mi hermano, mi padre decide retroceder, decide, digamos, volver a la casa. Y los apresaron a los asaltantes, y ellos dijeron que en ese lugar precisamente estaban esperando a mi padre para matarlo. Así que acá hay una intriga, misterio, premonición, en fin, pero es para contarles simplemente que era un contexto con episodios violentos, pero al mismo tiempo para mí era un paraíso. Hermoso, hermoso, hermoso. Muchísimas gracias. De todo tenemos en esta historia. Wow. Wow. Bueno, ahora vamos a un tema musical y volvemos en unos minutos. Gracias. Búscalo a tu alrededor. Mira las mañanas de zorzales y calandrias, se matiza el verde con el viento, las tomadas. Un amanecer en Entre Ríos que te hará soñar. Qué bello es este lugar. Entre Ríos, mi lugar. De nuestra gente aprendí. Pasión y tradición, ríos que te abrazan y en su ritmo llevan tu cantar. Qué bello es este lugar. Entre Ríos, mi Acá estamos de vuelta después de este hermoso tema, Entre Ríos, mi lugar, aires de mi provincia, que es una propuesta educativa del profesor y músico Rubén Jiménez desde la escuela secundaria número 12, ¿no?, de la provincia, de Diamante, de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, estamos llegando al segundo bloque, estamos abriendo este nuevo bloque de frecuencia operativa, que Angie, no sé si tenemos algún comentario o... Sí, acá tenemos, perdón, que fue un lapso en que me llegaron, lo que pasa que estuvieron dejando en nuestras redes, ¿sí? Voy a leer algunos porque por suerte son un montón.
tenemos, doctora Adamson, me impacta cómo el ECRO se construye de manera tan contextual y viva en cada grupo operativo. Me gustaría saber más sobre cómo fue que usted aplica estos conceptos en sus primeros trabajos con Pigeon Rivière. Bueno, vamos guardando estas consultas. Admiro la manera en que explica la construcción de la subjetividad, especialmente cuando se relaciona con el campo social y político. Es inspirador entender cómo estas fuerzas externas nos moldean. Bien, y vamos con uno más y dejamos el resto para después, porque si no, también. Me parece fascinante el vínculo que traza entre la psicología social y la praxis cotidiana. Es como un viaje entre la teoría y la realidad, un verdadero navegar río arriba, como el título del congreso. Del Congreso de Corrientes, sí. No, de cierto. Corrientes, sí. Sí. Bueno, fantástico este comentario que nos hacen. Muchísimas gracias. ¿Querés recordar el WhatsApp por si alguien quiere mandar un audio, un texto por ahí también? Por supuesto. El WhatsApp es el 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Mensajitos o audios de WhatsApp, así los podemos escuchar. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, justamente este segundo comentario, digamos, hablaba sobre la subjetividad, que es el tema del día de hoy. Así que vamos a escucharte. Sí, elegimos justamente el concepto porque como se trataba de mi historia, es un poco como ponerle personajes o situaciones o anécdotas o historias a lo que es el concepto de constitución de subjetividad de Pigeon Rivière. Tenemos que decir que Pigeon Rivière no escribió un texto específico sobre cómo se constituye la subjetividad, pero si uno hace una lectura transversal de su obra, puede reconstruir cuál es el planteo de Pigeon respecto de cómo se constituye una subjetividad. Primero hay que decir que una subjetividad es un anudamiento singular de un extenso tejido social, complejo tejido social. Un concepto que me parece muy importante en Pigeon Rivière es el concepto de ámbitos. ¿Por qué? Porque desde la psicología social, para comprender a una subjetividad, es necesario tener en cuenta sus características singulares, o sea, su esquema referencial, sus maneras de pensar, de sentir, de hacer, que son singulares, son propias de esa singularidad y no son parecidas a ninguna otra. O sea, cada sujeto es singular, no hay nadie idéntico a otro, ni siquiera cuando son gemelos, son iguales. Cada uno tiene su singularidad. Pero al mismo tiempo, esa singularidad es múltiple, porque Pigeon Rivière, cuando habla del mundo interno, habla de ecología interna. O sea que uno tiene interiorizado el contexto, el hábitat donde nació, donde él tiene una frase que inclusive es como bella, dice, hay hilos invisibles que conectan al ser vivo, o sea que en ese sentido somos iguales que los animales, a todo ser vivo, con su hábitat. Y en el caso del ser humano, ese hábitat termina habitándolo, porque el concepto de ecología interna es justamente la interiorización de esos paisajes, colores, sonidos, aromas, animales, objetos. Pigeon Rivière dice que eso, como está incorporado inconscientemente, muchas veces se expresa en nuestro gusto estético, en el lugar donde nos gusta veranear o donde queremos viajar. Y esto es así. O sea, los beduinos deben amar el desierto. Y para mí, ir al desierto es como ir a la nada.
digamos. No forma parte de mi ecología interna, todo lo contrario. Mi mundo interno está poblado de montes, de parques, de animales. Pillon dice también de instrumentos laborales, ¿no? O sea que los campesinos deben tener arados, bueyes, asadas, rastrillos, no sé. Como que el hábitat, digamos, nos habita en última instancia. Pero también la subjetividad se construye en un ámbito grupal. O sea, una cosa es el individual, otra cosa es el grupal y que empieza por el grupo familiar. O sea, el grupo familiar es un tejido social donde aprendemos a asumir determinados roles, a disfrutar o sufrir determinado estatus de esos roles. Recibimos los mandatos, los deseos, las idealizaciones, la interacción. Aprendemos, se llama socialización primaria. Aprendemos un lenguaje y aprendemos cómo relacionar, cómo es la relación con los animales, cómo es la relación con los menores, cómo es la relación con los ancianos, con los vecinos, o sea, hay una socialización que es básicamente vincular relacional. Y ahí, cuando decimos vínculo, ahí va todo. O sea, formas de pensar, formas de sentir y formas de hacer, de interactuar con el otro. Pero también Pillon dice que otro ámbito es el institucional, el organizacional, porque hay un sentido de institución que son los mandatos, ¿no? O sea, algo se instituye y es algo que atraviesa todos los ámbitos. Pero también las instituciones son organizaciones concretas, o sea, es la escuela, es el lugar donde uno trabaja, es el club al cual uno va los fines de semana, es la iglesia o la capilla a la cual uno concurre. Son las distintas organizaciones, digamos, culturales, religiosas, educativas, laborales, por las cuales uno transita. Todas esas experiencias vinculares diversas para Pillon son importantísimas, porque cada experiencia es, dice Pillon, un protoaprendizaje. O sea, es un aprendizaje primario que, aunque no nos demos cuenta, nos da recursos. Hay un saber hacer que incipiente, digamos, que uno incorpora en esas experiencias vinculares. Y después está la comunidad. La comunidad es la cultura particular en la cual uno se desarrolla. No es lo mismo una comunidad en Jujuy con influencia colla, por ejemplo, que una comunidad en la Patagonia con población galesa, donde hablan galés, tienen familias galesas, van a una escuela galesa, tienen la iglesia galesa, o sea, viven en una comunidad muy particular, muy, muy singular. O sea que la Argentina es como un buen ejemplo, digamos, ¿no?, de los recortes de culturas particulares que tenemos. Con lo cual, la subjetividad, cuando Pillon dice, nosotros somos emisarios de una larga historia de experiencias, nosotros somos portavoces, o sea, portamos mensajes, portamos la voz de otros. Hay otros que hablan a través nuestro. Somos mensajeros, digamos, en el sentido de que cuando hablamos decimos mucho más que lo que tenemos intención de decir. O sea, hay algo de toda esa complejidad que fluye a través nuestro en nuestros relatos, en nuestros gestos,
gestos, en nuestras entonaciones, en la manera de construir, digamos, las frases, la tonada, en fin, traemos mensajes que son múltiples, digamos, que fueron construidos en una larga historia vincular. Por eso es tan importante escuchar. Para la psicología social, cuando alguien habla, tiene una dignidad su palabra, porque es un portavoz, es un emisario. O sea, hay que escucharlo porque carga, digamos, o porta toda una historia muy compleja, muy rica. No es solamente una voz o una información que uno recibe. Es mucho más que eso. Es un mar, digamos, de redes, ¿no? Que se expresan. Hermoso, hermoso esa metáfora del mar de redes que a su vez intenta llegar al mar de redes del otro, ¿no? Uh-huh. Y en esta traducción que hacemos continuamente también desde nuestra propia subjetividad. Súper hermoso esa metáfora. Muchísimas gracias por esta mini clase de subjetividad. Y vamos a un nuevo tema. Estamos ya terminando el segundo bloque, así que nos escuchamos en un ratito para el tercero con poniendo sus palabras y sus audios. Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo, mañana es el estrés, guayo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo. Straight up, straight up. Ay, 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 ay. No estás siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, juzgo menos y respeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo, ¿qué importa las creencias, religiones, diferencias de
Hola, hola. Después de este tema Intenta respetar de Carlos Baute, vamos a traer sus preguntas y sus comentarios acá a la mesa para que la doctora nos pueda responderlos. Así que la invitamos a Angie a que sea ese nexo de comunicación. Perfecto, Male, muchas gracias. Bueno, voy a leer acá las preguntitas que nos han dejado. Una dice, ¿cuál considera que es el mayor desafío? No, perdón, me confundí de pregunta. Esta ya la leí aparte anteriormente. Mil disculpas a los oyentes. Puede pasar, somos humanos, nos confundimos. ¿Qué importancia le da usted a la interdisciplinariedad en la formación de los psicólogos sociales? ¿Cree que deberíamos profundizar más en otros campos de conocimiento? Pichon dice de su psicología social que es una interciencia. Nosotros, para volverlo más claro, digamos, planteamos que la psicología social es una disciplina. O sea, tiene un núcleo teórico, conceptual, metodológico y técnico que le es absolutamente propio y que es el ECRO, es su esquema conceptual, referencial y operativo. Pero es cierto que su origen fue multidisciplinario. Pichon-Rivière toma elementos de Durkheim, como la anomia, toma lecturas y conceptos de Marx, de Max Weber, antropología como Malinowski, filósofos como Sartre, la praxis, la toma de Sartre, un concepto importante, Heidegger, filósofos que piensan, digamos, lo humano, lo existencial. O sea que hay una multidisciplinariedad en los autores que él va nombrando y que va tomando, digamos, porque para Pichon los conceptos teóricos son instrumentos, o sea, él habla de conceptos instrumentales. Es un poco como lo que plantea Foucault de las herramientas, que una teoría es una caja de herramientas, donde uno busca allí conceptos que le sirvan para comprender una situación que está investigando o está analizando o desea profundizar. Él habla de conceptos instrumentales, con lo cual nunca es solamente una teoría abstracta, conceptual, una idea, sino que es para pensar, para comprender, para indagar y para hacer. O sea, un concepto importantísimo para Pichon es la praxis, ¿no? Bien. Bueno, creo que un poco de lo que como estabas terminando esta explicación, va a venir un poco a la respuesta de esta siguiente pregunta. Pues estoy intuyendo, obviamente que no es palabra santa lo mío. Una pregunta que nos hicieron es si esta es una carrera difícil a comparación a otras, en el sentido de que si hay mucho para leer. Quizás uno viene acostumbrado que, léete, no sé, estos textos larguísimos de una clase para la otra. ¿Qué sucede en esta carrera, particularmente en la psicología social? No, o sea, hay un criterio que no es informativo. No queremos informarles acerca de distintas teorías. Queremos que esas teorías sean conceptos instrumentales para comprender una determinada realidad, una determinada problemática. O sea que en ese sentido preferimos menos bibliografía o lo que Pichon decía, una didáctica de núcleo básico. ¿Qué significa de núcleo básico? Que se toma lo esencial de esa teoría y se aplica, digamos, a aquello que se está reflexionando. O sea, siempre hay algo que tiene que ver con lo operativo, con la praxis, con unir lo teórico con la vida cotidiana, con hechos históricos o hechos de la propia vida, ¿no? Anecdóticos. En ese sentido,
el objeto de conocimiento o el campo de saber que se debate en el grupo operativo es un campo complejo, es un campo que tiene vida cotidiana, tiene conceptos de Pichon, tiene conceptos de otros autores, tiene debate, tiene siempre en una producción colectiva de saber. O sea, se construye saber con el otro. Una de las definiciones de Pichon de grupo operativo es para aprender a aprender, para aprender a pensar. Bien, o sea, es como que en esta carrera es como que la práctica es lo que tiene como más peso, digamos. O sea, obviamente que uno tiene que tener un saber teórico para ir a esa práctica. Pero quizás, o sea, uno viene acostumbrado capaz a leer toda la teoría y todo el libro de un autor y capaz usás 3 conceptos. Acá lo que buscamos es ir como más a el concepto en sí que te va a servir para después llevarlo a la práctica. Sí, eso me recuerda a un concepto de Bourdieu, de que la subjetividad que crea la Universidad Francesa, dice Bourdieu, es un homo academicus. Alguien experto en abstracciones, en esgrimas verbales, en debates sin una investigación que lo sustente. Claro. Sí. Lo fascinante justamente de la pedagogía que nos legó a Enrique Pichon Rivière y que, bueno, Gladys, digamos, discípula de él, lo pudo llevar a nuestra posibilidad, a nuestra realidad, tiene que ver justamente con lo que decías de la praxis, ¿no? Que es tan importante leer esa teoría, pero después llevarla al grupo y construir ese saber con cada uno de los miembros que va a aportar su propia perspectiva sobre ese mismo texto y cómo se enriquece ese saber con esas distintas, justamente, subjetividades o esquemas referenciales que leen ese texto como algo diferente, con sus matices, ¿no? Es realmente... Sí. Y apunta a un análisis crítico de la vida cotidiana, ¿no? Sí, traer los ejemplos de la vida cotidiana y también en esta frase que muchas veces circula en la escuela, ¿no? Que es ponerle ciencia a la experiencia, ¿no? Toda la experiencia que uno va teniendo en los distintos grupos puede entenderla a través de la teoría, ¿no? Y esta práctica y teoría. Y volviendo a lo de si es difícil o no, pensaba también ayer, justo hablaba con un estudiante de primero que me decía que estaba fascinado con la formación, porque él como que había llegado con otra idea y que acá se había encontrado con una forma de aprender y con conceptos y con prácticas que le servían para su trabajo en el día a día. Él trabajaba con grupos en organizaciones y que se había quedado muy sorprendido, ¿no? de lo lindo, de lo agradable, y él decía, porque me tocó un buen grupo. Y yo decía, claro, a todos nos toca un buen grupo, porque en realidad... Nos toca el mejor. El mejor, siempre, ¿no? Así que muy contenta de escuchar también esos comentarios, ¿no? Así que no es difícil. O sea. Buenísimo, aclaradísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambas. El tiempo pasa y pasa. Ya estamos en el final de este sexto episodio de Frecuencia Operativa y nos estamos viendo el martes que viene. Quedan igual la grabación en nuestras redes si quieren dejar comentarios o preguntas, si quieren mandárselo a compañeros, a conocidos. Queda ahí y esperamos sus comentarios, sus preguntas y nos estamos viendo el martes que viene. Chau, chau. Discúlpeme si yo no puedo vivir aquí, no tengo la altura, llevo el cielo de la tierra donde nací, es toda llanura, con un río de cereales y una luna que me enamoró. Soy turista en las ciudades porque vengo del sol. Ahí no llega el pavimento y mis sueños van por el firmamento. El horizonte es tan inmenso que no hay final y el tiempo es eterno. Se hace pluma
Equipaje, se evaporan las penas. Lo más lejos queda cerca y ese es mi lugar. Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz. Es el amor más profundo que elegí. Es ahora y es mañana. Lo que soy y lo que va a seguir. Es el verde en mi ventana. Y eso es parte de mí. Allí la gente tiene todo para ser feliz. Un mate, un encuentro y cualquier cosa es un motivo para hacer reír. A cada momento se comparte la tristeza y es familia el vecino también. Al calor de esa belleza yo regresaré. Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz. Es el amor más profundo que elegí. Es ahora y es mañana. Lo que soy y lo que va a seguir. Solo 4 letras para definir una experiencia única. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. La elegida de los famosos.